hoy día, live, beneficios tributarios en relación a la operación renta, ¿ya? Vamos a darle un enfoque hoy día a todo lo que es el cumplimiento tributario de los inversionistas inmobiliarios, ¿ya? Ese es un poco el enfoque hoy día. Próxima semana vamos a hacer otro live, pero con los beneficios tributarios que van a afectar o que afectan directamente a los contribuyentes de primera categoría, o sea, las empresas, ¿ya? Así que partimos directamente. Déjenme responderle a un puro WhatsApp antes de cerrarlo. Ya. Nos falta el que manda, nos falta el que envía WhatsApp a la hora del live, ¿ya? Bueno, le damos la bienvenida a Natalie, a Leosan, Johncito Olivares. Gracias por estar con nosotros. Vamos a partir inmediatamente, ¿ya? Bueno, ¿qué es la operación renta? Bueno, la operación renta es el proceso de cumplimiento tributario. Yo creo que es dentro de todos los pasos y los tiempos, ¿cierto?, que nosotros llevamos como inversionistas inmobiliarios. Entendemos que en este tiempo es en donde debemos nosotros declarar todas nuestras rentas percibidas, todos nuestros ingresos percibidos del último año calendario, ¿ya? La operación renta, que nosotros lo conocemos, comienza el 1 de abril de cada año y esta termina más o menos a finales del mes de abril, ¿ya? 30 de abril. ¿Qué es lo que vemos en la operación renta? Bueno, nosotros debemos en este periodo declarar todos los ingresos que tuvimos como personas naturales o como sociedades, ¿cierto?, respecto del año calendario anterior, ¿ya? ¿Cómo se computa el año calendario? 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ese es el periodo, ¿cierto?, en donde todos los movimientos que ocurrieron de ingreso en este periodo, nosotros debemos declararlo en abril del mes siguiente, ¿ya? En el caso de todos los contribuyentes de impuesto global complementario, nosotros debemos declarar todos los ingresos percibidos que tuvimos en este periodo, ¿ya? Tales como sueldos, honorarios, si percibimos arrendamientos, también ganancia de instrumentos financieros. ¿Qué más tenemos que declarar como personas naturales? Bueno, si recibimos dividendos o si generamos retiro de alguna sociedad en la cual tuvimos participación, y todos los ingresos, ¿cierto?, extras que pudimos haber tenido durante este periodo, ¿ya? Recuerden, el impuesto global complementario es un impuesto que grava los ingresos, ¿ya? Distinto es el impuesto de primera categoría, ¿cierto?, en donde necesitamos componer una base imponible para poder declararlo, ¿ya? Hoy día vamos a hablar acerca de los beneficios tributarios que tienen las personas naturales respecto de su inversión inmobiliaria. Y esto es para que lo ocupemos, ¿cierto?, el próximo mes, a partir del 1 de abril. El Servicio de Impuestos Internos abre, en este caso, ¿cierto?, el sistema para que nosotros podamos hacer nuestra declaración de renta, ¿ya? Específicamente nosotros debemos completar el formulario número 22, que, como les digo, el servicio abre el formulario 22 a partir del 1 de abril en adelante, y es en este formulario en donde nosotros debemos ingresar e incorporar todos los ingresos que percibimos el año anterior, ¿ya? Eso a marco muy general. Pero pregunta, chicos, ¿el proceso renta comienza en abril? La respuesta es no. El proceso renta comienza mucho antes. De hecho, hoy día nosotros, los contadores, los tributarios, ¿cierto?, las personas que de una u otra manera trabajamos en el ámbito tributario, la operación renta comienza en el mes de marzo, ¿ya? ¿Y por qué comienza en el mes de marzo? Porque en el mes de marzo nosotros tenemos todo lo que es el periodo de declaraciones juradas. Bueno, Raúl, ¿qué son las declaraciones juradas? Las declaraciones juradas es toda la información que el Servicio de Impuestos Internos recauda, ¿cierto?, a través de lo que se llaman los grupos de intereses o los stakeholders, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos le pide al banco, ¿cierto?, a todos los bancos donde nosotros tenemos créditos hipotecarios, les pide, ¿cierto?, la información de nuestros pagos y también, ¿cierto?, de la estructura de nuestros créditos. Le pide información al conservador de bienes raíces, le pide información a las notarías, le pide información a los empleadores a los cuales nosotros le prestamos servicio durante el año. Y todo esto a través de un proceso de información, ¿cierto? Todas estas terceras personas que tuvieron alguna relación con nosotros
le envían a través de este proceso que se llama declaración jurada, le envían esta información al Servicio de Impuesto Interno. Y el servicio toma toda esta información, ¿cierto? Y nos saca una radiografía antes de que nosotros, ¿cierto? Podamos, ¿cierto?, completar nuestra autodeclaración en el formulario 22, ¿ya? Por eso que cuando entramos, ¿cierto?, al formulario 22, los que declaramos renta, hay mucha información que ya está cargada en este sistema. Por lo tanto, nosotros ni siquiera debemos cargarla, solamente deberíamos corroborar la información y darle aceptar a la declaración, ¿ya? Si hay algo que no está considerando el sistema del Servicio de Impuesto Interno y nosotros sabemos que recibimos algo que no está ahí, bueno, es nuestro deber poder agregarlo en este formulario, ¿cierto? Para que los impuestos que nosotros paguemos sean los que correspondan y los que dice la ley, ¿ya? Pero como les digo, el Servicio de Impuestos Internos hoy día se nutre de toda esta información, la lleva, ¿cierto?, a través de las personas que tuvieron relaciones con nuestras operaciones comerciales el año anterior, y con eso ellos se nutren para poder hacernos lo que se llama una propuesta de declaración, ¿ya? Por lo tanto, las personas que declaran renta en el mes de abril, para ellos, ¿cierto?, la operación renta comienza en abril, pero para todas las personas que debemos informarle al servicio de las operaciones que tuvieron, ¿cierto?, nuestros clientes, para nosotros comienza en el mes de marzo. Y para que podamos enviar la información el mes de marzo, enero y febrero tuvimos que estar procesando información junto con el equipo de contabilidad, de recursos humanos, junto con el equipo tributario. Tuvimos que hacer un preámbulo para poder llevar adelante todo este proceso, ¿ya? Así que, chicos, operación renta para la mayoría de las personas parte en abril, pero para las personas que informamos parte en marzo, ¿ya? Eso a marco muy general. Y dentro del proceso del mes de marzo hay una declaración jurada, que es la declaración jurada 1835, ¿ya? Y ustedes me dirán, Raúl, ¿y esta declaración jurada se come? No, la verdad no. Quizás yo me la comí, por eso estoy así, pero la verdad usted no se la tiene que comer, ¿ya? La declaración jurada 1835, ¿a qué corresponde? Es la declaración jurada respecto de todos los bienes arrendados durante el año pasado, ¿ya? Si usted es un inversionista inmobiliario y usted arrendó su propiedad, o mejor dicho, hay algún servicio que usted contrató para que le arrendaran su propiedad, como corredores, inmobiliarias, ¿cierto?, o alguna empresa de prestación de servicios, esas empresas tienen la obligación de enviar una declaración jurada anual con la información, ¿cierto?, de la propiedad, de la categorización que tiene la propiedad, si es de FL2 o no, y el nombre de quién es el dueño de la propiedad y los arriendos que percibió durante el año, ¿ya? Independiente del año cuando se constituyó el contrato de arrendamiento, ¿ya? Esta declaración jurada la envían no las personas naturales, sino esta declaración jurada la envían las personas jurídicas, contribuyentes de primera categoría, y ellas son las personas que envían esta información al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Si yo soy inversionista inmobiliario y a mí me administra mi propiedad inmobiliaria, si tengo 3, 4 o 5 propiedades inmobiliarias, si estas me las administra una corredora de propiedades, la corredora de propiedades lo más probable es que haga esta declaración jurada, la 1835, y en mi información del Servicio de Impuestos Internos ese ingreso me va a aparecer a través de una declaración jurada, ¿ya? Usted tiene que tener mucho cuidado ahí, ¿cierto? Porque existen beneficios tributarios que uno tiene que poder conocer antes de darle aceptar a la declaración, ¿ya? Y es por ello, ¿cierto?, que vamos a analizar en profundidad cuáles son los beneficios que vamos a ocupar en esta operación renta respecto de los inversionistas inmobiliarios, ¿cierto?, que tienen esta categorización de negocio, ¿ya? Entonces, la declaración jurada 1835, que habla acerca de los arrendamientos de bienes inmuebles del año anterior, ¿cierto?, es una declaración que realizan todas las personas, ¿cierto?, no naturales, personas jurídicas, volvamos a plantearlo así, que deben informar al Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Si soy administradora o soy una corredora, tengo que informar al servicio los movimientos de mis clientes, los terceros. Ahora, si yo soy una empresa y yo arriendo un lugar, sea comercial, sea habitacional, sea lo que sea, y yo como empresa quiero utilizar eso como costo dentro de mi estructura de desarrollo de base imponible,
también tengo que realizar esta declaración jurada, que es la 1835, ¿ya? Dentro de este periodo de declaraciones juradas, ¿qué más tenemos arriba de la mesa? Bueno, al Servicio de Impuesto Interno durante todo el año pasado le llegó la declaración jurada 2890, ¿ya? Si usted el año pasado hizo compras de distintos tipos de propiedades, compras o ventas, valga independiente, ¿cierto?, el tipo, si usted hizo compras o si usted hizo ventas de propiedades, la notaría, ¿cierto?, en donde usted hizo la compra-venta y firmó los documentos, lo más probable es que ya le informó al Servicio de Impuesto Interno a través de la declaración jurada 2890 acerca de los movimientos que usted tuvo el año pasado, ¿ya? ¿Me confirman si estamos bien o nos quedamos pegados? ¿Estamos bien? Perfecto. Ya. Entonces, la declaración jurada 2890, ¿en qué consiste? Bueno, acá se informa todo lo relativo en relación a las compras y ventas de propiedades, ¿ya? Si yo, por colocarle un ejemplo, compré el año pasado una propiedad, es en esta declaración jurada en donde nosotros vemos cuál fue la estructura de pago, ¿ya? Y aquí, inversionista inmobiliario, como lo hemos visto en otros live y como lo hemos visto en muchas oportunidades, hay que tener en consideración las fuentes de financiamiento, ¿ya? A veces nosotros tenemos algún negocio que hicimos o recibimos algún tipo de ingreso por algún lado que quizás no está declarado. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en esta declaración jurada la información, ¿cierto?, del tipo de pago va implícita dentro de esta declaración. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si yo me compré una propiedad de 80 millones de pesos, por colocarle un ejemplo, y yo hice un pago de un pie de 40 millones, en esta declaración jurada el servicio va a saber que yo hice un pago de 40 millones de pesos al contado. Y quizás con el diferencial me quedé con un crédito bancario o con un crédito directo a la persona que me vendió, ¿ya? Porque tengo que tener cuidado, porque esos 40 millones de pesos que yo estoy dando de pago de pie, mis declaraciones de renta de años anteriores tienen que tratar de cubrir o a lo menos, ¿cierto?, generar un pozo positivo de ahorro para yo poder acreditar que ese dinero, ¿cierto?, viene y proviene de rentas declaradas años anteriores, ¿ya? Eso se llama justificación de inversiones. Si yo no tengo una cantidad de renta de años anteriores que me logren justificar el desembolso que estoy haciendo en esta oportunidad, hay probabilidad que el Servicio de Impuesto Interno lo llame por un concepto que se llama justificación de inversiones y nos puede sacar a la pizarra y en ese sentido nos va a preguntar de dónde obtuvimos, ¿cierto?, los 40 millones que dimos de pie para esta inversión, ¿ya? Lo más probable es que los 40 millones los pidió, se los prestó su papá o pudo sacar un crédito, quizás si tú no tenías capacidad de crédito lo sacó alguno de tus familiares y te lo entregó. Entonces lo que hay que hacer ahí es formalizar ese crédito, ¿ya? Para que cuando el Servicio de Impuesto Interno te llame, ustedes ya tengan todo en regla, ¿ya? Así que pueden ingresar a su Servicio de Impuestos Internos con su root y su clave en la sección Servicios Online, Renta Anual, información de agentes retenedores. Ustedes pueden ver toda la información, eso ya está, la mayoría de la información ya está cargada en las bases, ¿ya? Entonces ustedes hoy día, si quisieran ver cuál es su posición frente a la compra-venta de bienes raíces o frente a la declaración jurada 1835, ustedes podrían hoy día ingresar al Servicio de Impuesto Interno, irse a la sección renta, revisar en este bloque, como les digo, información de terceros o agentes retenedores, y ahí ustedes van a poder ver toda su información particular, ¿ya? Y es información relevante porque esa información es la que se declara el próximo mes a partir del 1 de abril, ¿ya? Chiquillos, beneficios tributarios para las personas naturales que tienen propiedad inmobiliaria. Bueno, acá vamos a redundar un poquito. Yo sé que ustedes son muy estudiosos, manejan muy bien el tema, mucho mejor que yo, la verdad. Entonces, pero vamos a volver a retocar algunos temas que espero, ¿cierto?, que los podamos utilizar si es que no lo estamos utilizando y que nos puedan ayudar a mejorar nuestra declaración de renta el próximo año, ¿ya? Bueno, el primer tema que vamos a tocar en este momento es el DFL2, ¿ya? El beneficio tributario del DFL2. Bueno, DFL2, ¿qué es lo que es, Raúl? Bueno, el DFL2 es un decreto ley, ¿ya? Que fue el decreto ley número 2 por ahí, por el año 59. Se desarrolló un incentivo para todas las personas naturales que tuviesen o capacidad de endeudamiento o alta liquidez para poder, y en su efecto no tributar los ingresos por arrendamiento, ¿ya?
Bueno, eso es un beneficio que viene de años a años, y la idea del gobierno de turno cuando lo implementó fue fomentar el crecimiento constructivo, hecho por el cual, ¿cierto?, vamos a tener nosotros un impacto positivo en la economía. Eso es lo que se buscaba en su momento. Ahora es un beneficio que hasta el día de hoy vive. Bueno, dentro del tiempo se cortaron algunas cosas que quizás algunas personas tomaron como exceso, pero al final del día la ley tributaria es algo súper dinámico. De hecho, lo que estamos conversando hoy día, quizás lo más probable que a mitad de año o posterior reforma tributaria del gobierno actual van a modificar algunos de estos beneficios, y vamos a tener que hacer otro live explicando cuáles son los beneficios que quedaron o cuáles son los beneficios que se modificaron, ¿ya? Así que, bueno, repasemos el DFL2. El DFL2 tiene 4 conceptos generales. Uno, tiene el concepto de ingreso no renta o calificación de ingreso no renta respecto a el arrendamiento que nosotros percibimos como arrendadores inmobiliarios, ¿ya? Pero este beneficio tiene un tope, máximo 2 propiedades, ¿ya? Si tú tienes 5 propiedades que pueden caracterizarse como DFL2, ¿ya?, y definamos lo que es DFL2, menos de 140 metros cuadrados con destino habitacional, ¿ya? Eso es lo que se califica como DFL2, que la propiedad tenga menos de 140 metros cuadrados de construcciones útiles, ¿ya? Y por otro lado, que su destino sea habitacional, ¿ya? El primer beneficio, ingreso no constitutivo de renta. Este ingreso no constitutivo de renta es a través, nosotros lo declaramos así. Nosotros tenemos la opción de no declarar los ingresos hasta máximo 2 propiedades, ¿ya? O sea, esas 2 propiedades se califican como ingreso no renta, y dentro del cumplimiento tributario no debo ni siquiera declararlo, ¿ya? Así que por ese lado tenemos que tener mucho ojo, porque si yo hoy día tengo 3 propiedades realmente, y estas 3 propiedades califican para el DFL2, yo realmente la que tengo que declarar como ingreso es solamente la tercera propiedad, mientras que las otras 2 quedan dentro de la exención tributaria, ¿ya? El segundo gran beneficio es una rebaja al impuesto de timbre y estampilla, ¿ya? Este beneficio no lo vemos en la práctica nosotros los inversionistas, porque este beneficio, lo que yo siempre digo, que se cocina detrás del back office, ¿ya? Este es un beneficio, ¿cierto?, que cuando nosotros compramos nuestros departamentos, nuestras casas, nuestra inversión, este es un impuesto, ¿cierto?, que pagan todos los que son los intermediarios, ¿ya? La inmobiliaria junto con la notaría, o la inmobiliaria, el banco y la notaría, ¿ya? Ahora, de todas maneras, no se preocupen, ese impuesto lo pagamos nosotros, es de cargo nuestro, nosotros no lo vemos, pero dentro del crédito se está considerado como un ítem, y por lo tanto a través del dividendo lo pagamos mes a mes. El tercer gran beneficio del DFL2 son las rebajas a las contribuciones, ¿ya? Todas las propiedades de DFL2 gozan de un tramo de beneficio dependiendo de la cantidad de metraje que tenga la propiedad. Ejemplo, si la propiedad tiene menos de 75 metros cuadrados, goza de una exención del 50% de la exención de las contribuciones, si es que tiene que pagar. Ojo, recuerden, las propiedades se dividen en 2 bloques. Uno, el monto exento, que más o menos sondea los 34, 35 millones de pesos, y por otro lado el monto afecto, que es el monto adicional sobre el avalúo fiscal, ¿ya? Sobre ese adicional, nosotros tenemos un beneficio del 50% de la rebaja si la propiedad califica de FL2, ¿ya? Pero si esta propiedad tiene menos de 75 metros cuadrados, esa exención yo la voy a poder ocupar 20 años, ¿ya? Ahora, el segundo tramo es que si la propiedad mide entre 75 y 100 metros cuadrados, esta exención ya no la puedo ocupar 20 años, sino que solamente la puedo ocupar 15 años. Y si el metraje del DFL2 está entre 100 y 140 metros cuadrados, el beneficio del 50% de la rebaja de las contribuciones solamente lo puedo ocupar 10 años, ¿ya? Rebaja, y este es el cuarto beneficio del DFL2, una rebaja en el arancel respecto de la primera inscripción que tenga la propiedad, ¿ya? Tenemos una rebaja con el conservador de bienes raíces del 50% de su arancel si la propiedad es primera transferencia, y segundo si califica para DFL2, ¿ya? Así que, chicos, próximo mes tenemos que declarar nuestras rentas, y si tenemos que declarar, tenemos que tener en consideración el beneficio del DFL2. Para la operación renta, de estos 4 beneficios que hablamos: ingreso no renta, impuesto de timbre y estampilla, rebaja de contribuciones y rebaja del arancel, para la operación renta que viene en el mes de abril y las que vengan a futuro, solamente me interesa
el ingreso no constitutivo de renta, porque las otras tres se cocinan, ¿cierto?, en estricto rigor en back office, ¿ya? Las contribuciones son 4 veces al año y la verdad en eso el Servicio de Impuesto Interno es implacable, porque te llega el correo para que tú tengas que pagar solamente tu monto de contribuciones, ¿ya? Así que, ojo, próximo mes, si tienen propiedades como personas naturales, ojo, como personas naturales, aquí el empresario individual no está inmerso. Si usted es empresario individual y asignó las propiedades al empresario individual, este no es el caso, ¿ya? Vamos a hablar la próxima semana qué es lo que va a ocurrir con los empresarios individuales, con las inmobiliarias y con las pymes, ¿ya? Pero hoy día lo que tenemos que tener claro, si soy persona natural y tengo propiedad inmobiliaria, dentro del beneficio de FL2, el beneficio que realmente me interesa es el beneficio del ingreso no constitutivo de renta, ¿ya? El segundo gran beneficio que tenemos es el artículo 55 bis, ¿ya? ¿Cuál es el artículo 55 bis? Bueno, el artículo 55 bis es aquel que me permite, siendo yo persona natural, poder descontar de mi base de impuesto global complementario todos los intereses que pagamos dentro de nuestros créditos hipotecarios el año anterior, ¿ya? Ahora, ojo, el artículo 55 bis obedece a la rebaja, ¿cierto? A la rebaja de los intereses que pagamos, no los intereses que no pagamos, solamente los intereses que pagamos. Por lo tanto, si usted el año pasado de 12 cuotas pagó 10 y dejó 2 pendientes que pagó este año, ese interés usted no lo va a poder recuperar como rebaja este año, ¿ya? Sino el año siguiente. Entonces, el artículo 55 bis, ¿qué me permite? Bueno, de todos los ingresos que yo tenga como persona natural, volvamos a citarlo, sueldos, honorarios, arrendamientos, retiros de utilidades, dividendo, distribución de dividendo, alguna renta simplificada, alguna renta agrícola, cualquier renta que nosotros podamos tener como personas naturales, bueno, a la suma de todo eso, podemos nosotros descontar los intereses que pagamos a través de nuestros créditos hipotecarios. Raúl, ¿puedes pagar el 100%? No, solamente puedes pagar hasta el tope que declara hoy día el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y el beneficio consta de más o menos de 8 UTA, ¿ya? ¿Cuántos son 8 UTA? 8 unidades tributarias anuales. La unidad tributaria anual está como a 650.000 pesos, así que estamos hablando de que este beneficio llega casi, o hoy día por el valor de la UTA, a sondear más o menos como los 5 millones de pesos de intereses en el año, ¿ya? Ahora, para que tengamos un poquito más en consideración, si yo hoy día tengo 3 propiedades y tengo 3 créditos hipotecarios y esos 3 créditos recién los estoy sirviendo hoy día, lo más probable que usted ya esté pagando sobre los 5 millones de pesos de intereses al año, ¿ya? Entonces, si usted paga más de 5 millones de pesos de intereses al año, lo que dice la ley es que usted solamente puede ocupar hasta el tope, hasta las 8 UTA, ¿ya? Si usted paga más intereses, ese exceso lo pierde, ¿ya? No lo puede rebajar de su global complementario. El beneficio es solo hasta 8 UTA. Y ahora, ojo, si usted tiene rentas anuales sobre las 90 UTA, de ese tope usted va a poder considerar solamente un porcentaje proporcional, ¿ya? Entonces, aquí en la aplicación práctica, ¿cierto?, del artículo 55 bis, nosotros podemos ocupar hasta 8 UTA, 8 unidades tributarias anuales, como rebaja a la base imponible, a la base de nuestro impuesto global complementario. Pero, si mi base de global complementario está por sobre las 90 UTA, y aquí para que lo llevemos a peso, más o menos, si es que yo hoy día gano más de 52, 54 millones de pesos al año, usted no va a poder recuperar el total de las 8 UTA, sino va a poder recuperar un porcentual de esas 8 UTA, un porcentaje, ¿ya? Y ahí existe una fórmula dentro de los live que hemos dado, ¿cierto? Y dentro de nuestra información en Baja Todo Impuesto, ustedes pueden buscar la fórmula para poder calcular cuánto es el beneficio que ustedes pueden ocupar si es que ganan más de 90 UTA al año. Podrían revisarlo para ver cuál es el monto que ustedes podrían descontar, ¿ya? Y el último, tercer beneficio, antes de que nos vayamos a las preguntas y antes de que hagamos esta reunión entretenida entre nosotros, en una de las últimas reformas tributarias que han habido, hay un tercer gran beneficio para todos los inversionistas inmobiliarios, personas naturales que tienen inversión inmobiliaria. Si ustedes hoy día, dentro de su inversión inmobiliaria, pagan
contribuciones, esas contribuciones ustedes pueden descontarlas no de la base imponible del cálculo del impuesto global complementario, sino pueden descontarla del cálculo de impuesto específico que se haya calculado para ese año. Por lo tanto, no se conoce, discúlpenme, por lo tanto, este beneficio se conoce como crédito. Es un crédito a favor del contribuyente en el caso de las personas, ¿cierto?, que tienen arrendamiento de inversión inmobiliaria y la declaran, ojo, ya, y la declaran. Porque hay muchos inversionistas inmobiliarios que no declaran sus ingresos, ¿ya? Aquí es donde viene la invitación a que ustedes puedan hacerlo, ya sea a través de la figura de la persona natural o a través de la figura del empresario individual o a través de la figura de un contribuyente de primera categoría, para que puedan entrar en norma respecto a la tributación de su inversión, ¿ya? Ahora, vámonos al punto. Si ustedes pagaron contribuciones respecto de estas propiedades inmobiliarias el año pasado, la ley le permite a ustedes rebajar como crédito contra el impuesto calculado y a pagar, ustedes lo pueden rebajar, ¿ya? Así que ese sería el tercer gran beneficio que tienen las personas naturales que se dedican a la inversión inmobiliaria en Chile, ¿ya? Así que, chiquillos, por ese lado vamos a trabajar sobre nuestras inversiones. Yo los dejo cordialmente invitados para que puedan ver nuestros live, nuestra información que tenemos en las redes respecto a cómo se pueden reorganizar respecto de su inversión inmobiliaria y no tener ningún incumplimiento tributario, ¿ya? La idea es eso, la idea es poder cumplir tributariamente todo lo que la ley dice, ¿cierto?, para que no coloquemos bajo ningún caso en riesgo nuestra inversión que tanto nos ha costado, ¿cierto?, y que hoy día estamos esperando y desarrollando todo esto para alcanzar el día de mañana nuestra libertad financiera y lograr, ¿cierto?, en algún momento de la vida darle un vuelco a ese tiempo que cada uno de nosotros necesitamos para poder invertir en nosotros mismos, ¿ya? Chiquillos, vamos a las preguntas. Me gustaría escucharlo en este momento para que podamos responder y hacer amena o mucho más ameno este live, ¿ya? Hoy día estamos revisando los beneficios tributarios en relación a la operación renta, ¿ya? Así que vamos a revisar un poquito ahora el chat. Mira ahí. Mira, está con nosotros Cheri. Se me olvidó tu apellido, Cheri. Abogada en asesora legal, especialista en quiebras. Te mandamos un cordial saludo, Cheri. Gusto que estés compartiendo con nosotros este ratito. Así que recomendamos a Cheri, si tienen problemas de insolvencia por A, por B o por C, sean personas naturales o empresas, Cheri es abogada especialista en este tipo de materia, así que la dejamos totalmente recomendada, ¿ya? Así que un gusto, Cheri. Vamos a revisar algunas preguntas. Mira, le voy a mandar un saludo a Franco Vallebona, que también se está conectando. Franco está en este momento en Madrid. Así que, Franco, gracias por la conexión. Sé que por allá más o menos son como las 2 de la mañana, 3 de la mañana, así que gracias por conectarte este ratito. Chiquillos, los 3 beneficios tributarios como inversionista inmobiliario, persona natural. Ahí nos está preguntando P. Águila, me dice un resumen final de los 3. Bueno, ¿cuáles son los 3 que acabamos de revisar? El primero, DFL2, tener en consideración el beneficio de DFL2 para la próxima operación renta que se viene. Dentro del DFL2, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Bueno, chiquillos, el ingreso no constitutivo de renta, ¿ya? Hasta máximo 2 propiedades. Ahora, Raúl, ¿cómo califico eso? Si es que yo tengo 4 o 5 propiedades, bueno, las que están con la aplicación de DFL2, lo que dice la ley es que esto se realiza por orden cronológico. ¿Qué significa eso? Significa las primeras que compré. Si tengo 4 y las 4 las arriendo, las 2 primeras son las que calificarían, si cumple con los requisitos, calificarían como DFL2. Estas 2 son las primeras por orden cronológico, ¿cierto? Entonces las que debería declarar son las 2 siguientes, ¿ya? Así que ojo con el DFL2. Entonces, resumen. DFL2, ingreso no constitutivo de renta. Segundo punto dentro de este resumen, el artículo 55 bis, ¿ya? Los intereses que nosotros pagamos en nuestros créditos hipotecarios, ¿ya? Me pueden servir para rebajar la base imponible del global complementario. Y punto número 3, las contribuciones que pagó mi inversión inmobiliaria. Puedo rebajarlas como crédito contra el impuesto calculado. Ojo, natural. Guillermo nos dice, en caso de ser propietario de 2 DEPA, DFL2,
y una tercera propiedad no de FL2, hay que declarar uno de estos de FL2. En realidad, los dos primeros de FL2 no deberías declararlo, y si la tercera no califica para DFL2 y si la arriendas, deberías declarar solo la tercera, Guillermo, ¿ya? Entiendo que esa es la pregunta, ¿cierto? En caso de ser propietario de dos DEPA de FL2 y una tercera propiedad no de FL2, hay que declarar uno de esos de FL2. Si las tres propiedades las estás arrendando y las dos primeras son de FL2, deja fuera las dos de FL2 y declara solamente el arriendo de la tercera, ¿ya? Y con el artículo 55 bis, si es que te apalancaste, si es que le pediste al banco crédito, el interés de estas tres tú lo puedes ocupar, ¿cierto?, para bajar esa base imponible. A nivel matemático debería quedarte en cero la declaración de esos ingresos, ¿ya? Dice, las ganancias pérdidas por criptomonedas se declaran, se hacen de manera automática, de nuevo, P. Águila. Bueno, no es un live todavía de criptomoneda, pero lo vamos a adelantar, ¿ya? Todo lo que es el mundo cripto en persona natural, la verdad, hoy día el Servicio de Impuesto Interno ha dicho que esto corresponde a rentas del artículo 17, número 8, letra M, ¿ya? ¿Qué significa eso? Eso significa que todas las ganancias de criptomonedas yo debería declararlas dentro de mi global complementario siempre y cuando vengan a mi bolsillo, ¿ya? Si las criptomonedas hoy día están en la chequera virtual y se está trabajando ahí, ¿cierto?, todo lo que es dentro del ámbito virtual, ya sea en Buda, ya sea en Binance, ya sea en cualquier tipo de billetera que usted esté ocupando, mientras eso no converja a una cuenta corriente en Chile, ¿cierto?, a una cuenta corriente particular y se haga la bajada de los flujos, el servicio ha declarado que hasta el momento eso no se considera renta, ¿ya? Por lo tanto, en el mundo cripto nosotros tenemos que tener claridad sobre lo siguiente: ¿soy inversionista en criptomoneda como persona natural o como empresa? ¿Ya? Porque aquí va a depender mucho la tributación dependiendo de uno u otro mundo, ¿ya? Vamos a dejar por el momento el mundo empresa afuera, ¿ya? Porque eso está en el artículo 20, número 5, eso lo vamos a tocar en otros live más adelante. Pero respecto al mundo criptomoneda, si yo hoy día tuve pérdidas en criptomoneda como persona natural, me tengo que comer esa pérdida, lamentablemente. No puedo declararla, no puedo bajar mis impuestos respecto de esa pérdida, ¿ya? ¿Y por qué no la puedo rebajar? Porque no tengo ningún artículo que me permita hacerlo, ¿ya? Entonces, el mundo tributario persona natural, que es lo mismo que pasa con el global complementario, ¿ya? Global complementario, las cosas que yo puedo rebajar son cosas muy, muy, muy pequeñas, ¿ya? Pero en el mundo cripto, las pérdidas no las puedo rebajar de ningún lado, ojo, si soy persona natural. Ahora, si yo tengo ganancias en el mundo cripto, tengo que declarar en qué momento se genera esa ganancia, ¿ya? Y mirado desde el punto de vista ya de la criptomoneda, la ganancia la puedo tener respecto del monto que invertí versus el monto que voy a trasladar, ¿cierto? O voy a monetizar. Si invertí 100 en el mundo criptomoneda y estoy retirando 200, tuve un mayor valor de 100 y ese mayor valor constituye renta, ¿ya? Por lo tanto, debería pagar impuesto global complementario. Ahora, si yo tengo una ganancia en la billetera y no la he llevado todavía a mi bolsillo, todavía no tengo el devengamiento de la ganancia, ¿ya? Especialmente hoy día que el mundo criptomoneda está demasiado volátil, ¿ya? Así que eso por el lado de criptomoneda, P. Aguilar, ¿ya? Tenemos, dice, los créditos de consumo también reducen la base del global complementario. Lamentablemente no, ¿ya? Los únicos créditos que yo puedo rebajar de la base de global complementario son los créditos que tienen carácter hipotecario, ¿ya? Los créditos de consumo no tienen carácter hipotecario, por lo tanto el Servicio de Impuesto Interno no los toma para nosotros poder ocupar, ¿cierto? Y hacer la rebaja de nuestros ingresos durante el año, ¿ya? Es algo que es apelable, lo más probable, porque las empresas, los créditos que tomen, independiente de la caracterización que tienen, como son empresas, pueden rebajarlo todo,
¿ya? Pero si nosotros somos personas naturales y tomamos crédito hipotecario para hacer alguna inversión de riesgo, lo que sea, si en la inversión de riesgo me fue bien, el servicio me va a estirar la mano y decir págame los impuestos. Pero si a mí me fue mal en la inversión y más encima tuve que pagar interés en esa inversión, el servicio me dice, bueno, no puedo hacerme partícipe de la ineficiencia de su administración, así que yo no le permito rebajar ni los intereses ni la pérdida, sea de su crédito hipotecario, sea de su ganancia, de su pérdida en criptomoneda o de su pérdida en negocio, no se la puedo rebajar de su global complementario, ¿ya? Eso por el lado. Dice Ashdog, dice, si tengo 2 departamentos de inversión y la tercera la tercera vivo, ¿toca declarar? No te tocaría declarar, siempre y cuando las 2 primeras califiquen para DFL2. Si tú tienes 3 propiedades, las 2 primeras las arriendas y en la tercera vives, tú no deberías declarar renta, y por la sencilla razón de que el impuesto global complementario se paga por los ingresos percibidos, ¿ya? Las primeras 2 tienes exoneración tributaria, así que por ese lado no deberías declarar. Y la tercera, como vives y no percibes un arrendamiento por ello, tampoco deberías tributar, ¿ya? Eso significaría que de tus 2 propiedades de arrendamiento más la tercera en la que vives, estás en cumplimiento tributario, ok, ¿ya? Guillermo, gracias por la respuesta. Sigan con más preguntas, chiquillos. Hoy día estamos para responder. Franco dice, ¿cuál es el tope de la rebaja de los intereses hipotecarios como persona natural? ¿Cuál es la diferencia como persona jurídica? 55 bis. Bueno, Franco, el tope de los intereses que nosotros podemos pagar son 8 unidades tributarias anuales, ¿ya? Dentro de estas 8 UTA, unidades tributarias anuales, si nosotros lo quisiéramos traer al valor de hoy día, ustedes podrían ingresar a la página del Servicio de Impuesto Interno. Al final abajo en la bandita azul dice valor de la UTM, 658.000 pesos más o menos, ¿ya? Eso nos generaría hoy día un tope máximo de 8 UTA, que significa que como persona natural podría recuperar hasta, o mejor dicho, más que recuperar, como persona natural podría aplicar a mis ingresos percibidos el año pasado hasta un tope de 5 millones de pesos. Y fracción, 5 millones y fracción, ¿ya? Pero como dice Franco, hay una diferencia respecto en el mundo de primera categoría. ¿Por qué? Porque si yo hoy día estoy en un mundo de primera categoría y yo pagué durante el año 20 millones de pesos de intereses en mi propiedad inmobiliaria, como estoy en primera categoría, como empresario unipersonal o una sociedad, dependiendo de la figura, en el mundo de primera categoría no tengo tope. Por lo tanto, si usted pagó 17 millones de pesos de intereses el año pasado, esos 17 millones de pesos de intereses se restan contra los ingresos que tenga esa estructura de primera categoría o esa persona jurídica, ¿ya? En cambio, como persona natural nos colocan un tope. ¿Y cuál es el tope? 8 UTA. Ahora, esas 8 UTA, si yo gano más de 52 millones de pesos al año, ya no puedo ocupar el tope de las 8 UTA, ¿ya? Ahí entraría a trabajar con una fórmula proporcional, o sea, podría ocupar mucho menos del monto. Es un tema medio para la discusión, pero esos son los 2 mundos, ¿ya? Nos pregunta también Pez Baldi, dice, pero aunque no hagan enajenación de cripto, hay que declarar los movimientos igual. Mira, hoy día el mundo criptomoneda es un mundo totalmente nuevo para el Servicio de Impuesto Interno. De hecho, hay 3 circulares recién para poder tratar de entender un poco dónde se genera el concepto de devengo, ¿ya? Que es como el concepto general en donde se genera esta obligación, ¿ya? Ahora, en el mundo de billetera, no me quiero extender mucho en esto porque el live tiene que ver un poquito más con el mundo inmobiliario, pero solamente como un entre paréntesis. En el mundo billeteras virtuales, en Chile, en el caso de Buda es una entidad que reporta al Servicio de Impuesto Interno a través de una declaración jurada los movimientos que tienen los clientes de Buda, ¿ya? Pero esto se trabaja más como un exchange que como un mundo de circuito de criptomonedas, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre dentro de esta declaración jurada? El servicio hoy día recién está teniendo información de las compras y ventas que estamos teniendo nosotros en el mundo de criptomonedas, pero solamente con los clientes que trabajan hoy día bajo la aplicación de Buda, ¿ya? Binance no declara, Binance
y un montón de otras billeteras no le reportan al servicio de impuesto interno, son billeteras internacionales, ¿ya? Pero el mundo Buda hoy día está entregando información al servicio, pero solamente como exchange, ¿ya? No está generando cuáles fueron los mayores valores, no reporta utilidad ni ganancia, porque en el mundo cripto, ustedes saben, hoy día puedo partir comprando Bitcoin, de ese Bitcoin puedo saltar un Ethereum, de un Ethereum puedo volver a Bitcoin, puedo hacer algunas compras. Bueno, hay una vorágine ahí, ¿cierto?, que sucede dentro de este mini sistema que cada día está tomando más fuerza, pero por el lado tributario, el Servicio de Impuesto Interno tiene 2 o 3 circulares y lo que dice es, si existe mayor valor y este mayor valor lo rescato, bueno, nace la obligación de pagar el impuesto, ¿ya? Ahora, si la ganancia fue muy gigante y no lo declaro en ningún lado, bueno, en algún momento me va a llegar por justificación de inversiones y ahí voy a tener que pagar los impuestos que no pagué en el momento, ¿cierto?, en donde debí haberlo hecho, ¿ya? Voy a tomar un poquito de agüita, chicos, y aquí me están avisando los chicos que tengo que tomar agua, ¿ya? Un segundito. Entiendo que se llama Ricardo, la persona que se llama Rick Ant, ¿ya? Dice, la devolución de IVA es conveniente en la compra de bienes nuevos. Si debo declarar renta en el régimen del 27%, llevar contabilidad completa, arrendar deptos, amoblados obligatoriamente. Sí, aquí nos vamos a meter un poquito quizás en lo que vamos a preparar para la próxima semana, que es la tributación, ¿cierto?, de los inversionistas inmobiliarios, pero que están dentro del mundo del empresario individual o dentro del mundo de primera categoría, ¿ya? Bueno, chicos, si ustedes son inversionistas inmobiliarios y hoy día están dentro de la estructura de primera categoría, si ustedes compran inversión inmobiliaria y esa inversión inmobiliaria ustedes van a dedicarse solo a la renta residencial, ustedes podrían aplicar un procedimiento que se llama el procedimiento del artículo 27 bis. ¿Y qué es lo que dice este procedimiento? Que ustedes pueden recuperar el IVA pagado en esa inversión inmobiliaria, ¿ya? Este tema es muy sabroso desde el punto de vista económico, ¿cierto? Porque cuando nosotros hacemos una estructuración, una estructuración de crédito, prácticamente el pie que yo pueda estar dando para la compra del departamento, para la compra del bien raíz, si yo estoy estructurado como un contribuyente de primera categoría y si adicionalmente a eso soy contribuyente de IVA, como lo plantea recién Ricardo, o sea, tengo que arrendar de forma amoblada, yo con esa estructura podría solicitar la devolución del IVA crédito fiscal que tiene esa compra, ¿ya? Y aquí voy a dejar algunos números un poco esbozando quizás lo que podemos profundizar como nivel de procedimiento y como nivel de estrategia de negocio los próximos live, ¿ya? Para que entendamos, el IVA inmobiliario más o menos puede ser entre un 12 y un 14% del valor de la compra del departamento, ¿ya? ¿Esto qué significa? Esto significa que el valor del pie que yo estoy dando, voy a colocarle un ejemplo. Imagínense que usted da un 10% de pie sobre su inversión inmobiliaria. Por un departamento de 2.500 UF usted está dando un pie de 250 UF, ¿ya? Pero, como les decía, el IVA inmobiliario obedece más o menos a una razón de entre el 12 y el 14% del valor de la compra. Porque hay una fluctuación, porque va a depender de cuánto sea el costo del terreno, porque recuerden, el IVA solamente se aplica sobre la parte construcción y no sobre la parte del terreno, ¿ya? Por lo tanto, voy a colocarle un ejemplo. En una compra de una vivienda de 2.500 UF, ustedes tienen 250 UF de pie, si es que consideramos el 10% y que el banco me financie un 90%, ¿ya? Pero por el lado del IVA, ustedes pueden tener en esa operación implícito un IVA de 300 UF, ¿ya? Por lo tanto, esas 300 UF, ustedes en esta estructura, vuelvo a recalcar, tienen que ser contribuyentes de primera, ser contribuyentes de IVA y por otro lado, ¿cierto?, tienen que arrendar con IVA las propiedades que están comprando, las propiedades inmobiliarias. Si ustedes cumplen esas características, esas 300 UF de IVA, ¿cierto?, que está implícito en este tema, ustedes lo podrían recuperar. Por lo tanto, calculen a nivel de flujo de caja, invirtieron 250 UF, ¿cierto?, como pie real del departamento, pero a través del 27 bis piden una devolución de 300 UF,
¿ya? O sea, se quedaron con un diferencial de 50 UF a su haber, que les va a permitir, ¿cierto?, seguir haciendo inversiones. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener para esto? Ojo, las consideraciones que hay que tener para esto es que esas 300 UF que llegan a la caja de la empresa o a la caja del contribuyente de primera categoría. No deben llegar a mi bolsillo, tienen que llegar al bolsillo de la empresa. Y la empresa tiene que decidir qué es lo que va a hacer con esas 300 UF. Si le devuelve, ¿cierto?, a su socio accionista los 250 UF que colocó como pie para el departamento, o si esas 300 UF las coloca arriba de la mesa para, si es que tiene más capacidad de endeudamiento, ir a comprar la siguiente unidad, ¿ya? Entonces serviría para dos casos: uno, para devolver el pie que tomaste, que son las 250 UF, o segundo, para tomarlo como un valor de inversión, si es que te queda más capacidad de crédito para el siguiente departamento, ¿ya? Por lo tanto, estarías financiándote con tus mismos recursos. Eso es lo interesante del 27 bis, pero eso hay que verlo a través del modelo de negocio del inversionista inmobiliario, pero ya no como persona natural, sino como contribuyente de primera categoría, ¿ya? Ese es un poco el análisis del IVA inmobiliario. Bueno, nos quedan algunas preguntas. Dice, ¿la ganancia se declara solo cuando se cambia a CLP? Si tengo una ganancia pero lo materializo en USD, ¿no debo declararlo? Paes Baldi, bueno, si la ganancia hoy día llega a una cuenta corriente en dólares chilenas o llega a una cuenta corriente en pesos chilenas, es ahí en donde tú tienes que calificar que ese flujo que estás recibiendo y monetizando, qué carácter tiene. Si tiene carácter, pero si tiene carácter de devolución de inversión, o tiene una devolución de inversión más una ganancia de capital, ¿ya? Eso es lo que hay que revisar si es que monetizas la inversión en criptomonedas, ¿ya? Después dice Karen Sepúlveda, ¿cómo se demuestra que vivo en mi tercer departamento? Bueno, la verdad, Karen, el Servicio de Impuesto Interno no se mete mucho en eso. Aquí voy a ser bien sincero con ustedes. Todo lo que es el mundo inmobiliario no ha sido todavía un foco de fiscalización fuerte por parte del servicio, ¿ya? Así que por ese lado el Servicio de Impuesto Interno hoy día no podría, el Servicio de Impuesto Interno hoy día podría revisar si ustedes viven en sus propiedades, sí, pero tendría que salir un fiscalizador a verlo, y hay varias opciones que el servicio tiene como para poder acreditarlo, ¿ya? Respecto a de que si vives o no en esa tercera propiedad. Ahora, como te digo, como hoy día los recursos son escasos, el foco de fiscalización para el mundo inmobiliario la verdad es casi nulo, ¿ya? Ahora, nosotros enseñamos desde el punto de vista del cumplimiento cómo hacer nuestro cumplimiento tributario para estar en regla, pero como les digo, es un mundo totalmente hoy día poco fiscalizado por el servicio, lo cual no significa que el día de mañana no le pueda hincar el diente, ¿ya? Así que eso por ese lado. Gracias por tu respuesta, dice Favaldi. Ricardo dice, suena interesante, pero ¿cuál es la parte fea? Bueno, Ricardo, ¿cuál es la parte fea? La parte fea, esto ocurre, y no ocurre, porque también me voy a meter en este punto, ocurre cuando nosotros no tenemos claro el modelo de negocio, ¿ya? El modelo de negocio en el cual estamos operando, ¿ya? Porque si yo hoy día voy a recuperar el IVA y voy a vender la propiedad en 12 meses más, es en ese momento en donde yo voy a tener que el IVA que recuperé, voy a tener que devolverlo completito al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Entonces, por un lado, tengo que devolver el IVA, y eso se torna, cuando no conocemos cómo se maneja el negocio de primera categoría, especialmente el negocio de rentista inmobiliario, se puede tornar complejo, porque nosotros vamos a recibir un monto de venta, ¿cierto?, acorde a los valores corrientes en plaza, pero sobre ese valor yo voy a tener que descontarle el IVA, porque voy a tener que reponerlo al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? O sea, lo que me devuelven no es algo que yo no tenga que cumplir el día de mañana un compromiso con el servicio. Muy por el contrario, tomo un compromiso desde el momento que pido la devolución, ¿ya? El punto está en que si yo soy rentista inmobiliario, yo mensualmente voy a pagar el IVA respecto de la inversión inmobiliaria sobre la cual estoy pidiendo la devolución. Y aquí les coloco un ejemplo. Si yo compré hoy día una propiedad, pedí el IVA de devolución y comienzo a arrendarlo,
más menos el IVA que voy a pagar todos los meses por el lado del Servicio de Impuesto Interno, va a ser un IVA que más o menos va a sondear los 7.000, los 10.000 o los 12.000 pesos, porque hay una franquicia que yo puedo ocupar que es el 11% del avalúo fiscal para disminuirlo del cálculo de la base imponible. Bueno, estoy hablando temas demasiado técnicos, pero en uno de los live me comprometo a ver solamente el tema del artículo 27 bis para que lo tengamos claro de pe a pa, ¿ya? Pero la parte fea que se podría generar aquí, Ricardo, respecto a la devolución del IVA, si yo no manejo el negocio, no sé cómo no sé en qué consiste una estructura de primera categoría, rentista inmobiliario, afecto a IVA, si compro hoy día la propiedad y la quiero vender mañana, lo más probable es que esta devolución de IVA no me sirva para nada, ¿ya? Porque lo que estoy recuperando hoy día lo voy a tener que pagar en 2, 3 o 4 meses más o en un año más, ¿ya? Este modelo está hecho para que nosotros podamos sostener la propiedad en los años y en estricto rigor, ¿cierto?, la propiedad la vendamos al cabo del momento en que cancelamos los créditos, para el día de mañana quedarme con los flujos de caja necesarios para poder hacer reconversión de inversiones o poder, ¿cierto?, utilizar esa plata para poder soportar mi costo de vida, ¿ya? Así que eso por ese lado. Chiquillos, estamos casi en la hora. Voy a preguntarle si alguien tiene la última duda, la última consulta, y si no es así, vamos desde ya a irnos despidiendo. Se nos fue el tiempo volando, estuvieron casi una hora escuchando a este viejo pelado. Así que si tienen alguna última pregunta, déjenla inmediatamente, porque ya estamos a 5 minutos de terminar este live. Hoy día, ¿qué fue lo que revisamos? Bueno, beneficios tributarios respecto a la operación renta que se nos viene, ¿cierto?, ahora en el mes de abril, respecto a los inversionistas inmobiliarios. Orisaurio, ¿cuál es la tuya? Mándamela al tiro. Orisaurio, ninguno es con DFL2. Reenvíamela al tiro, Orisaurio, si no, porque el chat está como medio... No la encuentro, deptos. A ver, Orisaurio, esa unidad. La verdad no la... Se me pasó, amigo. Mati Saavedra, ¿va a quedar guardado el live? Por supuesto, en nuestro canal de Baja tus Impuestos quedan todos los lives guardados para que los puedan revisar. Si tienen más dudas, más consultas, háganos las preguntas por Instagram. Detrás del equipo de Baja tus Impuestos está Caroline, Tariel, hay un montón de personas que nos apoyan, ¿cierto?, para poder responderle a las preguntas que ustedes van generando en las redes sociales. Orisaurio dice, compa, si tengo 2 departamentos, ninguno con DFL2, ¿recomiendas que deje de ser persona natural? Orisaurio, va a depender, ¿ya? Aquí los números son los que mandan. ¿Haces ese servicio? Sí, cotízanos en Baja tus Impuestos. Si tienes 2 departamentos que no califican para DFL2, tienes que revisar primero tu global complementario cómo está, ¿ya? Si hoy día estás declarando esos departamentos como ingreso, tienes que ver si eso hace que tú subas de tramo de global complementario, ¿ya? Si eso hoy día todavía no te hace elevarte a un tramo de global complementario demasiado alto, yo te sugiero que te quedes ahí, ¿ya? Porque pasar al mundo de primera categoría tiene sus costos implícitos, ¿ya? Pero en caso de cualquier cosa, escríbeme por interno y ahí podemos conversar un poquito más de tu caso particular, ¿ya? Así que va a depender, amigo mío, ¿ya? Chiquillos, 3 minutos. Quiero darles un agradecimiento por haber pasado este ratito. Estaremos conversando. Vale, Orisaurio, un gustazo. Gracias por este ratito, gracias por estos minutos. Se me quedaron algunas preguntas sin responder por ahí. Ricardo, ¿existe algún software de mercado que permita hacer el cálculo del 11% que mencionaste? La verdad no, pero el tema no es difícil, ¿ya? Escríbeme por interno también y yo te puedo mandar algo de información para que lo tengas, ¿ya? Nos estamos despidiendo. Bueno, llegó a placer, Marquito. Marco, llegaste a placer, amigo mío. Bueno, voy a darle un cordial saludo a un amigo seco tributario, chiquillos, se los recomiendo, Marco González. Hacemos juntos el challenge tributario con el equipo de Power Challenge, así que te mando un abrazo, Marquito. Ahí vamos a ver si podemos hacer un live uno de estos días juntos para
para compartir información con la comunidad. Así que, chiquillos, desde acá les mando un abrazo gigante a cada uno. Gracias por esta horita. La verdad lo pasé súper bien. Así que vamos a retomar estos live con temas interesantes. Y los dejo cordialmente invitados a seguir nuestras redes, nuestra página, nuestro canal de YouTube y próximamente los live que vamos a tener con distintas personas. Por ahí con Francisco Ackerman vamos a tener el día 29 o el día 30, parece que el día 30, un live respecto de inversiones, de beneficios tributarios en inversiones inmobiliarias, ¿ya? Así que los dejo invitados. Luis Fernández, un gustazo, también gracias por compartir, así que nos estamos viendo. Vamos a tomar 11 y vámonos para la casita. Un abrazo a cada uno, se les quiere y se les espera para la próxima semana.